El santuario histórico de Machu Picchu fue construido a mediados del siglo XV. Este fue descubierto en una expedición en 1911, cuando fue conocido internacionalmente. A partir de ello, se realizaron algunas investigaciones, como la de Richard Burger en 1912, en su libro Nuevos alcances científicos sobre la vida diaria de Machu Picchu, en donde se encontraron más de 100 tumbas. Luego, en 1913, la publicación de los hallazgos de Hiram Bingham por National Geographic, la visita de Luis Valcárcel y Julio Tello a los monumentos restaurados y trazados de caminos. Es nominado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En 1986, John Rowe lo define como Hacienda Real y en los 90 publica su libro Machu Picchu a la luz de los documentos del siglo XVI. Más adelante, Luis Valcárcel hace otra publicación acerca de Machu Picchu como el más famoso monumento arqueológico del Perú, observando cada punto influyente histórico de forma general. Ya en el año 2020, el Ministerio de Cultura publica la investigación de Fernando Astete, el cual menciona en su libro Machu Picchu Investigaciones Interdisciplinarias, volumen 1 y 2, a otros investigadores como Manuel Chávez Bayón, Tom Swideman, entre otros, quienes mencionan que el complejo comparte características con Cusco y algunos emplazamientos incas. Por último, en lo más reciente, el Ministerio también publica el estudio en equipo nombrado como Machu Picchu a través de los ojos de Fernando Astete. Gracias a estos textos, informes y folletos informativos, se recopilaron datos interesantes y necesarios para un mejor entendimiento del conjunto de Machu Picchu. Esta ciudad inca se ubica en Perú, Cusco, en la provincia de Urubamba, en el distrito de Aguascalientes, en lo alto de los Andes, en un sitio aparentemente imposible a una altitud de 2.450 metros sobre el nivel del mar, con un área de 35.000 hectáreas, siendo así la expresión máxima que nos dejó la cultura inca. Se encuentra en una zona subtropical, asentada entre las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu, protegida por los apus tutelares que son los nevados de Salcantay al sur y Verónica al norte. Esta geografía intermedia entre el altiplano y a puertas de la selva le otorga un clima muy peculiar, que a medida que disminuye en altitud, el clima y el paisaje van cambiando, obteniendo fajas climáticas muy diferenciadas. Comenzando desde lo alto, la puna y sus derivaciones, con la alpaca y la llama, donde los campos cultivados ofrecen el tubérculo alimenticio. Luego, en la parte media, la quebrada del clima temple moderado con vegetación variada y el maíz como producto básico. Y en el bajo, la zona tropical con mucha densidad de arbolado. La accidentada configuración geomorfológica y de cuenca hidrográfica del río a sus pies llamado Vilcanota, Vilcamayu o Río del Sol, hoy llamado Urubamba, junto a más ríos en su cercanía como Aguascalientes y el Camayo que dan el encuentro actualmente a la ciudad de Aguascalientes, han permitido el desarrollo de diversos ecosistemas en sus paisajes de valle, meseta, cordillera y de bosque. Esta configuración en su paisaje explica el porqué del emplazamiento para un lugar tan sagrado, construyendo las ruinas actuales en una posición igual que un tincuy. Los incas se basaron en la división del terreno en 4 en base al Tahuantinsuyo. Esta permitió la orientación que cada uno tenía hacia el noreste, noroeste, sureste y suroeste. Por lo tanto, Machu Picchu está sectorizado en 2 zonas, la agrícola y la urbana. A partir de estas, tomando como referencia al Tahuantinsuyo, este se dividió en zona alta y baja en relación a cada sector, como se evidencia en este plano, que es el agrícola alto, agrícola bajo, urbano alto y urbano bajo. Esta división entre el agrícola y urbano lo hicieron en base a una falla geológica llamada Foso Seco, que se encuentra en el medio del plano, y que luego lo usaron como canal de agua para el riego de sus andenes. En el caso del sector agrícola, los andenes también cumplieron la función de muros de contención para proteger las edificaciones de erosiones. Y acá hay un detalle de cómo fue y funcionó en la época. En cuanto al sector urbano, en la zona alta distribuyeron los edificios de mayor importancia con calidad constructiva fina, mientras que en la zona baja se encontraban las viviendas del pueblo con un acabado de aparejos más rústico. Además, ambas zonas están divididas por esta plaza ceremonial principal, la cual lo usaban como punto de reunión y era el eje principal de Machu Picchu.
En cuanto a los edificios que componen Machu Picchu, tenemos a la entrada principal, en la cual, por ejemplo, se observa en la vista interior que los incas ya empleaban cerraduras como parte de su seguridad, además que da un acceso directo hacia el sector urbano. Luego, en cuanto al Templo del Sol y Mausoleo Real, este resalta por la curvatura de su muro externo, ya que es una de las estructuras mejor construidas en todo el complejo y se pudo haber usado como observatorio para la salida del sol. Luego, en cuanto a la residencia real, esta fue destinada a una función social de carácter habitacional para uso de los miembros del gobernante y su nobleza. En cuanto al templo principal, este fue el recinto más importante destinado a función ceremonial, ya que está orientado de este a oeste. En cuanto al Intihuatana, este es un observatorio solar ubicado en el lugar más prominente del sector urbano alto. Fue llamado también reloj solar, ya que permitió acelerar la productividad del año agrícola, además de ser el centro de la astrología de la ciudadela. En cuanto a las tres portadas, su planta es ortogonal, conformando por tres espacios libres denominados canchas, a maneras de patios. Tuvo como función un conjunto habitacional múltiple para mejorar condiciones ambientales y mitigar la temperatura. En cuanto a los morteros, este cumplió la función de calendario solar. Cuenta con los discos pétreos que tienen relación con la posición solar en solsticios y equinoccios. En Machu Picchu tuvieron prisiones para las personas que cometían algún delito. Además se encontraron restos de pumas y serpientes, por lo que se dice que aquí mandaban a las personas a morir. Además, estas se encontraban al costado del Templo del Cóndor, el cual fue considerado una deidad, por lo que le rindieron culto, y buscaron la perfección en cuanto a dónde ubicar el templo. Además consideraron dos rocas que representaban las alas. Tecnología constructiva. En los materiales de construcción se podría decir que se construyó Machu Picchu en su totalidad con granito, utilizándose los afloramientos del caos granítico. Entonces, ¿qué es el caos granítico? El caos granítico son bloques de granitos de varias dimensiones que forman apilamientos y relieves irregulares. Los aparejos de piedra eran de dos tipos. El primero de piedra finamente labrada en las construcciones de élite del tipo rectangular, los cuales son bloques de granito sin lúcido y perfectamente tallados en forma de prismas triangulares. El otro, en la imagen número 2, son de capas de arcilla y estuvieron pintadas en colores amarillo y rojo por lo menos, aunque la temprana desintegración de los techos las hicieron vulnerables a la permanente lluvia de zonas y no se ha conservado actualmente. Las estructuras incas fueron construidas mediante una técnica llamada ashlar, donde las piedras se cortan para encajar sin que algún relleno o algún elemento los conecte. Este corte está hecho con precisión, encajando perfectamente estas piedras. El acabado final del muro era llamado cara vista. Sin embargo, incluso con este tipo de muro se han encontrado evidencias de capas como embarre o revoque. Luego, con tratamiento final, se aplicó pintura o un esmalte como acabado. Actualmente no se ha conservado ninguna techumbre original, pero las construcciones tenían de entretecho de 2 aguas o 4 aguas y estaba formada por un armazón de troncos de aliso, amarrado y cubierto por capas de hilo. La fragilidad de este tipo de paja, por las lluvias en la región, hizo necesario que estas techumbres tuvieran grandes inclinaciones, de hasta 63 grados. Así, la altura de los techos duplicaba muchas veces más la altura del resto del edificio. En conclusión, Machu Picchu tiene un carácter imperial, religioso, científico, agricultor y comunicador que hasta hoy en día sigue en investigación, ya que hay nuevos descubrimientos que salen a la luz mostrando evidencias de lo que antiguamente sucedía. Los incas tenían una verdadera planificación que tenía como objetivo último integrar el Perú en una vasta sociedad, partiendo del principio de que todas las sociedades no eran sino un fragmento de una sola cultura, siguiendo un eje, dominio cósmico que venera a las deidades naturales preexistentes. Además, gracias a la investigación arqueológica realizada, se realizaron edificaciones arquitectónicas tanto de vivienda y de religión con el granito, el cual es un material precedente de la zona,
Los incas al construir eran tan perfeccionistas que decidieron hacer la ciudadela lo más cuadrangular posible, demostrando que a mayor perfección, mayor rango de importancia. Finalmente, este trabajo nos ayuda a entender la arquitectura incaica y otros temas como astronomía, arqueología, religión y cómo éstas están enlazadas. Además, nos hacen entender el porqué de Machu Picchu es un lugar tan visitado no solo por turistas, sino también por investigadores que aún están en busca de muchas respuestas que aún no salen a la luz, ya que los incas eran tan inteligentes, perfeccionistas y audaces para construir Machu Picchu. Gracias.